Saludos a los amigos y seguidores de este canal. Hoy de nuevo viramos con otro pequeño video. Como siempre, deseándoles que Dios los bendiga y que toquen la campanita, den like y que me ayuden a que este canal crezca, que le llegue a más personas y sea más efectiva la comunicación para los cubanos de adentro y de afuera. Hoy vamos a iniciar con un tema que realmente es doloroso porque esa dictadura siempre está hablando de que no puede haber injerencia, que los cubanos, sus derechos hay que respetárselos, la reunificación familiar, toda esa serie, esa historia que nos meten cada día en los noticieros. Y vamos a ver que ahora un cubano, por el hecho de que emigró de Cuba, se salió de Cuba, fue a Japón a pelear, una pelea de boxeo, precisamente se llama Robeisy Ramírez, ese boxeador digno, patriota, y se le prohibió incluso usar en el short la bandera cubana y mucho menos que en su pelea se cantara el himno nacional de Cuba y llevar la bandera como símbolo de cubanía. Yo le pregunto, ¿el himno es propiedad de los dictadores? ¿La bandera es propiedad de los dictadores? Y otra cosa que mucho me preocupa es la sumisión de gobiernos supuestamente libres y democráticos ante la tiranía cubana. ¿Cómo Japón se va a brindar para aceptar eso de que el cubano no puede usar su bandera si no es autorizado por el gobierno americano? Por el gobierno cubano, por la dictadura cubana. Yo no consigo eso. Pero este muchacho, como todo un valiente que fue, bueno, él hizo la protesta y creo que esta protesta es digna de llevarla a todos los rincones, a todos los lugares, porque no hay nadie que pueda prohibirnos a nosotros como cubanos, viviendo donde vivamos, ya sea en Cuba, Chile, Japón, Nicaragua, donde vivamos, usar nuestra bandera, porque nadie nos puede quitarle el derecho a nosotros a ser cubanos. Además, cuando la dictadura llegó ahí, ya ese himno existía. Y cuando la dictadura llegó ahí, esa bandera existía. Ellos no nos las pueden secuestrar, ellos no nos las pueden quitar. Si nosotros analizamos este hecho de Japón, yo lo veo un hecho muy sumiso de Japón ante una dictadura tan déspota como la cubana. Pero bueno, muy bello quedó la entrada de Robeisy por el pasillo que iba a Rin con ese nuevo himno cubano, no el himno nacional, pero un nuevo himno cubano que está alentando a todos los cubanos, que se llama Patria y Vida. La pregunta es, ¿quiénes son los que practican el odio? ¿Quiénes luchan contra la reunificación familiar? ¿Es la dictadura o es el exilio? ¿Es el exilio o es la dictadura? Yo le voy a echar todas las cartas a la dictadura. Pues dice, no, Estados Unidos no permite la reunificación familiar. Y ven acá, ¿y por qué hay que reunificarse en Estados Unidos y no reunificarnos en Cuba, que es la patria nuestra? Ustedes no se han hecho esa pregunta nunca, porque casi todos siempre estamos hablando de la reunificación familiar en Estados Unidos o en otro país cualquiera, menos en Cuba. Y donde nosotros tenemos que reunificarnos y hacer un país acorde a nuestros principios, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, es dentro de Cuba, no en otro país. Seguimos. Y la otra noticia que es digna de destacar en estos momentos es el hecho de Umbretico, el del noticiero, que se echa la vida tratando de hacerle ver al mundo y al cubano que lo mejor que hay es Cuba, que el imperio es lo más malo, que en el imperio matan, sacrifican, que hay hambre, que hay miseria, que donde todo es equitativo y es parejo en Cuba. Y ahora resulta que nos dan la noticia de que un hermano de Umbretico
emigró, pasó la frontera, declaró miedo creíble, le creyeron el cuento y está viviendo en los Estados Unidos. Yo les digo, ahora sí me quedé frío, porque bueno, yo no me quedé frío, yo lo que es un modo de sarcasmo, porque dime, ¿qué dirigente de Cuba no tiene hijos o nietos viviendo en el capitalismo? Todos recogen dinero, se arman de dinero en Cuba de la explotación del pueblo cubano y salen, emigran a la Florida, a Nueva York, a Washington, o a España, o a Italia, o a Francia, y montan grandes negocios que después también les sirven para meter el negocio a Cuba, como esto de la MIPYME, que son negocios de esta gente. Yo no voy a criticar la MIPYME porque de todas maneras mueven alimentos y la competencia en un momento determinado hará que el precio de los productos baje. Pero esos negocios son de hijos de los gobernantes cubanos, de los grandes magnates del partido, hijos de embajadores, hijos de generales que están metidos por fuera de Cuba y recogiendo dinero, recolectando dinero, pero la mayor parte se la roba. Esto no es un secreto para nadie, porque hay que recordarse que uno de los primeros gente que emigró de Cuba huyéndole a la dictadura fue una hija de Fidel Castro. Hay algo que es una noticia que quedé pendiente de la otra vez que dije que estaba en proceso, y es la situación de los apagones en Centro Habana. ¿Qué ha pasado con esto? Pues bueno, los apagones continúan. La policía, incluso gran cantidad de boinas negras están desplegados en esa zona de Centro Habana para evitar que ocurra lo que ocurrió el domingo por la noche en Balascoín. Lo bonito de esto es que ya lleva mucho tiempo, la gente sigue protestando, porque a pesar de que está ahí esta cantidad de policías, todavía queda gente protestándole en las calles, porque la gente va perdiendo el miedo con todo lo que nos están amenazando, que el fusilamiento se va a instaurar de nuevo en Cuba y que te pueden fusilar si hace algo. La gente dice, bueno, si me voy a morir de hambre y de necesidad, bueno, que me den un tiro en la cabeza y me maten. Yo creo que salgo primero del problema, porque ya la gente no puede aguantar más. Y llega el momento que tú le das tanta vara de aguijón al buey que se tira al suelo y le da lo mismo que ya que lo maten. Al cubano le está pasando lo mismo. Y va a llegar el momento que van a ser muchos, y cuando sean muchos los que se tiren al suelo, vamos a ver a cómo tocamos. Pero lo lindo es la justificación que le están dando a este problema. La justificación del problema es que los calentadores, producto del verano, se están calentando demasiado y que por eso se disparan o se queman. Señores, ¿a quién le van a hacer ese cuento? Yo vivo en una ciudad que la temperatura sube a más de 45, aproximadamente 45 grados Celsius, 113, 114 Fahrenheit en el verano, y yo nunca he visto que aquí se dispare un caballito eso de la corriente, ni que un transformador. Bueno, y si se explota un transformador, que creo que una vez se me explotó, bueno, creo no, fue frente a mi casa, se explotó un transformador y la luz se fue por cuestión de 3-4 minutos, enseguida apareció la corriente por otra línea, llegó a mi casa y no hubo esa gran afectación, fue un pequeño ratico nada más. Y yo creo que eso fue por la noche al oscurecer, y ya el otro día por la mañana ya todo eso ya lo habían reparado, lo habían cambiado todo. Es decir, que lo que es negligencia de los dictadores, la incapacidad que tienen para todo, por eso es el problema de los apagones que hay en un lado, en el otro, que falta petróleo, que la termoeléctrica no sirve, que la termoeléctrica se le quemó tal cosa o explotó tal otra cosa. ¿Y por qué no se renueva? El problema es que la dictadura se ha dedicado
a engordar millonarios, porque son millonarios, la mayoría de ellos son ya millonarios con cuentas en el extranjero, y negocios propios de cada uno, y el pueblo ya se olvidó, porque en ninguna zona donde viven ellos hay apagones, ni falta el agua, ni a ellos les falta el alimento, pues se lo llevan en un camión refrigerado hasta la casa de cada uno de ellos. Esa es la verdad de la situación. Y así está toda Cuba. Estamos hablando del problema de Centro Habana, pero si tú te mueves para Oriente vas a ver los apagones. En las zonas como yo viví de Guinea hubo etapas en que se iba un transformador, por ejemplo, en donde estaba la turbina del pozo, y nos echábamos 15 días sin agua. Se iba un transformador y ese barrio se quedaba sin corriente hasta que a ellos se les ocurriera que apareciera. No hay uno, lo fueron a buscar a no sé qué lugar. El otro estaba, que está en La Habana, no ha llegado todavía. Y así nos metían los días que a ellos les diera la gana. Y eso lo viví yo, esto no es que me lo estén contando. Y lo otro, que siempre estoy hablando de ello, es el caso de la criminalidad que se ha destapado en Cuba. Está el caso aquí de un muchacho ahora, porque estoy citando un caso, para llevar la continuidad, pero si te pones a buscar, en cualquier día hay más de 5, 6, 7 asesinatos en Cuba, de robo o de cualquier otra cosa, porque la delincuencia crece por día y ya es imparable, ya la delincuencia en Cuba es imparable, a no ser que cambiemos el sistema, porque el sistema no le preocupa al delincuente. El problema del delincuente es que no se le protesta, porque por ejemplo en esa protesta de la que estaba hablando, tienen las calles de Centro Habana llenas de policía, boinas negras y todo eso para evitar que haya una protesta. Esa es la preocupación, no la preocupación de que maten un joven o que le roben su casa o que le roben la yunta de buey. No, eso no es problema. El problema es que hayan protestas contra los dictadores porque ahí les va su dinero. Pues según cuentan en las redes sociales, Lázaro Miguel Enamorado, joven trabajador y padre de 2 hijos, murió asesinado por supuestos ladrones. Y todos los días hay casos nuevos de esto. Y por último quiero tratar el problema del fallido turismo en Cuba, porque ya Díaz-Canel reconoció en la Asamblea que el proyecto que tenían para el turismo no se va a cumplir este año. Es decir, que no van a llegar ni a 3.5 millones de turistas. Y yo pregunto, turistas extranjeros, porque a ellos les interesa el turista extranjero que se va a hospedar en hoteles y va a dejar dólares, moneda dura, que es la que ellos quieren, para embolsillársela, dinero que a ellos les gusta. Reconoce que no va a haber esa cantidad de turistas en Cuba, es decir, por tanto su economía se les va a afectar. Él le atribuye a la caída del turismo en Cuba a que Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Realmente, Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Cuba ha armado guerrillas en el mundo entero. Incluso hoy por hoy tiene terroristas que están escondidos en Cuba. El de Colombia, el presidente de Colombia le pidió, el que hizo el atentado en la estación esa de policía de Colombia, y no lo han querido devolver, pero en Estados Unidos se esconden etarras, donde se entrenaron todos los terroristas de la FARC y todo eso. Cuba no puede negar que es patrocinadora del terrorismo, a pesar de que se degaliten gritando que no, que eso es falso, que eso es mentira. El mundo entero lo sabe. Pero dice que también por el bloqueo. El bloqueo es interno porque, como hemos demostrado, a Cuba no se le impide entrar ni a nadie ni nada, porque vemos el comercio que tiene Cuba con el mundo. Ya esto lo hemos hablado aquí y ya es repetitivo volver a hablar de ello. La realidad, yo diría, que es que Cuba es un país inseguro,
Es un país inseguro porque la delincuencia crece, que hay robo, que hay asesinato, incluso de turistas. Pero además de esto, los turistas cuando llegan a Cuba no se pueden venir por una calle porque no hay una calle donde puedan manejar porque las calles están destrozadas. Cuando llegan a cualquier población no pueden comprar agua porque no hay, porque ya llegó a la Cuba verdadera. Mientras están en el hotel más o menos, pero cuando salen de los hoteles se les acabó la Cuba que les vendieron. Entonces llegan allí, no encuentran agua, no encuentran muchas veces cigarros, no encuentran gasolina para echarle al carro que lleva. Entonces el turista va a disfrutar a un lugar, no va a sufrir. Y cuando el turista sale del hotel en Cuba, lo que hace es sufrir, igual que hacen los cubanos. Si quieren comerse un buen pan con jamón y queso, no lo van a encontrar. Y muchas veces cuando lo encuentran, es a un precio muy superior al del país del que salieron. Por tanto, es mejor ir a visitar lugares donde está todo garantizado, que hay un nivel de vida parejo para todo el mundo. Además, lo otro que tiene Cuba es que ya el turista sale y entonces se encuentra con la cantidad de niños en la calle pidiéndoles limosna prácticamente. Vamos a decir que es limosna porque están atrás de que le den unos caramelos, que les regalen $1. Las mujeres que dame algo para darle a comer a mi niño que no tiene que comer. Esa es la realidad de Cuba. Y por eso es que el turismo está cayendo y va a seguir cayendo. Y mientras los dictadores se han enfrascado en hacer hoteles y más hoteles, y el pueblo cubano no tiene con qué hacer una reparación a su vivienda. No tiene un medio de conexión de agua que le garantice agua potable. El sistema eléctrico no sirve y cuando no es apagones por falta de combustible, es que la termoeléctrica está dañada o que simplemente le programan los apagones porque como el pueblo no significa nada, pues vamos a dejarlos oscuros. Y eso lo está viendo el turismo y cada vez que el turismo ve eso, se indigna y deja de querer ir a visitar un país, a una villa miseria. Yo les recomiendo a todos mis hermanos que lean un poco, porque Cuba está igualita. Bueno, esto hay rato que yo lo estoy diciendo, pero bueno, se lo voy a recomendar. Que lean Rebelión en la Granja, de Orwell. Seguro que si la leen, se van a dar cuenta cómo está funcionando el país. Es el retrato de la dictadura cubana. Hasta aquí llegó este video. Espero que le den like, que lo comparta y así le llegue a más personas. Gracias y hasta la próxima.